Søren Kierkegaard, el concepto de angustia. Capítulo 2. La angustia como consecuencia del pecado original. Con la pecaminosidad fue puesta la sexualidad. En el mismo momento empieza la historia de la especie. Ahora bien, así como la pecaminosidad se mueve dentro de la especie en determinaciones cuantitativas, así también la angustia. El efecto del pecado original o la existencia del mismo en el individuo es una angustia, que sólo se diferencia cuantitativamente de la de Adán. En el estado de inocencia, y de él es menester hablar también en los hombres posteriores, ha de tener el pecado original la ambigüedad dialéctica de la cual surge el pecado en el salto cualitativo. En cambio, puede ser la angustia más refleja en el individuo posterior que en Adán, por hacerse sentir en él el incremento cuantitativo que añade a la especie. Pero la angustia no es en este ni en ningún caso una imperfección del hombre. Antes, por el contrario, es menester decir que, cuanto más original es un hombre, tanto más honda es la angustia en él, porque al entrar en la historia de la especie le es necesario apropiarse del supuesto de la pecaminosidad, sobre el cual se construye su vida individual. La pecaminosidad ha obtenido así, en cierto sentido, un mayor poder. El pecado original se halla en trance de crecimiento. El hecho de que haya hombres que no advierten en sí absolutamente ninguna angustia ha de ser entendido partiendo de la idea de que tampoco Adán habría sentido ninguna si hubiese sido meramente un animal. El individuo posterior es, como Adán, una síntesis que debe ser sustentada por el espíritu, pero es una síntesis derivada y, por tanto, está puesta con ella y con ella la historia de la especie. Esto constituye a la vez el más o menos de angustia en el individuo posterior, mas su angustia no es la angustia del pecado, pues la diferencia entre el bien y el mal no existe antes de originarse al hacerse real la libertad, pero en tanto tiene existencia. Por ejemplo, en el lenguaje que escucha y habla también la inocencia, existe sólo como una representación presentida, pero que puede significar de nuevo un más o un menos a través de la historia de la especie. Si la angustia en el individuo posterior, a consecuencia de la participación en la historia de la especie, que se puede identificar con el hábito, el cual es una segunda naturaleza, pero no una nueva cualidad, sino solo un progreso cuantitativo. Es a consecuencia de todo esto más refleja. La verdadera causa reside en que en este caso entra la angustia en el mundo con otra significación. El pecado apareció en medio de la angustia, pero trajo a su vez una nueva angustia. La realidad del pecado es, en efecto, una realidad que no tiene existencia. Por una parte, es la continuidad del pecado una angustiosa posibilidad. Por otra parte, la posibilidad de una salvación es una nada que el individuo ama y teme a la vez, pues así se conduce en todo tiempo la posibilidad con respecto a la individualidad. Solo en el momento en que la salvación es realmente puesta, solo entonces es superada la angustia. El anhelo del hombre y de la criatura no es, como se ha creído sentimentalmente, un dulce anhelo. Para que pudiese el anhelo ser solo esto, fuera menester que el pecado estuviese ya desarmado. Quien quiera sumergirse francamente en el estado del pecado, en la esperanza de una salvación, tal como puede exteriorizarse realmente, me dará ciertamente la razón y sentirá irritación ante esa estética indolencia. Mientras solo se habla de una esperanza, tiene el pecado el poder en el hombre y ve en la esperanza, naturalmente, un enemigo. Sobre esto más adelante. Si es realmente puesta la salvación, retrocede la angustia como la posibilidad. No desaparece por entero, pero desempeña otro papel, caso de ser utilizada rectamente. Véase el capítulo 5. La angustia que trae consigo el pecado tiene, ante todo, realidad cuando el individuo mismo pone el pecado, pero también en sentido oscuramente como uno más o menos en la evolución cuantitativa de la especie.
Por eso se tropieza también en este caso con el fenómeno del hombre, que parece tornarse culpable meramente por angustia de sí mismo. Nada semejante podría decirse de Adán. Sigue siendo cierto que, a pesar de ello, todo individuo solo se torna culpable por sí mismo, pero lo cuantitativo en relación con la especie ha alcanzado ahora su máximo e introducirá la obscuridad y el desconcierto en toda consideración que no tenga en cuenta la indicada diferencia entre lo cuantitativo y el salto cualitativo. Este fenómeno será objeto de la investigación más adelante. Habitualmente es ignorado, esto es también lo más cómodo, o bien se interpreta sentimental y tiernamente, con una simpatía cobarde, que da gracias a Dios por no habernos tornado a nosotros también así, sin considerar que semejante acción de gracias es traición a Dios y a nosotros mismos, y sin considerar que la vida alberga en todo tiempo fenómenos análogos, a los cuales acaso no escapemos. Debemos tener simpatía, pero la simpatía solo es verdadera cuando nos hemos confesado íntimamente que lo que ha alcanzado a uno puede alcanzarnos a todos. Solo entonces obtenemos un provecho para nosotros mismos y para los demás. El médico de un manicomio que sea bastante imbécil para creer que será cuerdo por toda la eternidad y que su porción de entendimiento está asegurada contra el riesgo de una lesión en un momento de la vida es, en cierto sentido, más cuerdo que los locos, pero es a la vez es más imbécil que ellos y no curará tampoco a muchos. La angustia significa, pues, dos cosas: la angustia en medio de la cual pone el individuo el pecado, por medio del salto cualitativo, y la angustia que ha sobrevenido y sobreviene con el pecado, y que por ende entra también determinada cuantitativamente en el mundo. ¿Cuántas veces pone el pecado un individuo? No es mi propósito escribir una obra erudita o malgastar mi tiempo buscando citas que corroboren mis ideas. Los ejemplos que aducen las obras de psicología carecen frecuentemente de la verdadera fuerza demostrativa psicológica poética. Figuran en ellas como un hecho aislado, probado notoria liter. Pero, precisamente por esto, no sabe bien si es para llorar o para reír el derivar una especie de regla de semejante intento de un solitario coleccionista de ideas. Quien se ha ocupado en gran estilo de la psicología y la observación psicológica ha adquirido una flexibilidad humana que le pone en situación de fabricarse directamente sus ejemplos, y estos tienen entonces una fuerza demostrativa muy distinta, aunque no posean la apariencia de la efectividad. Así como el observador psicológico ha de poseer una agilidad más que acrobática para poder sumergirse en los hombres e imitar sus actitudes, así como su silencio en los momentos de confianza e intimidad ha de tener algo de voluptuoso y seductor, de tal suerte que la reserva puede encontrar su complacencia en deslizarse por debajo de esta indiferencia y quietud artificialmente conseguidas y en desahogarse en soliloquios. De igual modo, ha de poseer también en su alma una originalidad poética que le permite extraer enseguida el total y la regla de aquello que el individuo presenta exclusivamente de un modo fragmentario y irregular. Una vez que ha llegado a este grado de perfección, no necesita buscar sus ejemplos en un repertorio literario ni reavivar viejas reminiscencias. Arranca a la vida misma sus observaciones todavía frescas, brillantes y saltarinas en su rico juego de colores. Tampoco necesita hacer que pase por un lado la existencia para fijar su atención en esto y aquello. No permanece sentado con toda tranquilidad en su cuarto, como un agente de policía que, sin embargo, sabe todo lo que pasa. Lo que necesita puede imaginárselo enseguida. Lo que necesita lo tiene enseguida a mano, gracias a su experiencia general, lo mismo que en una casa confortable no es menester ir a la calle en busca de agua, sino que ésta llega por su alta presión a todos los pisos. Si alguna vez entra en dudas, hállase empero también orientado
dentro de la vida humana en su mirada tan inquisitivamente penetrante que pronto sabe a dónde debe dirigirse para encontrar un individuo adecuado al experimento. Su observación tiene que resultar segura como ninguna otra, aunque no lo apoye con nombres ni citas eruditas, que en Sajonia había una muchacha aldeana en la cual observó el médico, que en Roma vivía un emperador del cual cuenta un historiador, y otras cosas semejantes, de las cuales se dice que sólo ocurren una vez cada 1000 años, pues todas estas son cosas que suceden a diario, sólo con que existe el observador. Su observación tendrá un sello de frescura y el interés de la realidad sólo con que tome la precaución de controlarla. Al final imita en su persona todo estado psíquico que descubre en el prójimo. Luego mira si puede engañar al prójimo con esta imitación, si puede arrastrarle a llevar el estado correspondiente hasta el último terreno, que él mismo produce por virtud de la idea. Si se quiere observar, pues, una pasión, se empieza por elegir el individuo. Entonces son menester la quietud, el silencio, la ocultación, para poder sorprender su secreto. A continuación hay que practicar lo que se ha aprendido, hasta encontrarse en situación de engañar al prójimo. Por último se finge la pasión y se comparece ante el prójimo en la grandeza sobrenatural de ella. Si todo ha salido bien, sentirá el individuo correspondiente un alivio y satisfacción indescriptibles, como los que siente un débil mental cuando se descubren sus ideas fijas y se finge compartirlas y realizarlas. Si no se tiene éxito, puede ser la causa un error en la operación, o bien era el individuo un ejemplar limitado. 1. La angustia objetiva. Al usar la expresión angustia objetiva, podríamos encontrarnos inducidos, en primer término, a pensar en esa angustia de la inocencia, que es la reflexión de la libertad sobre sí misma en su posibilidad. Si quisiéramos objetar contra esto que pasaríamos por alto al encontrarnos ya en otro punto de la investigación, esto no sería una respuesta suficiente. En cambio, pudiera ser útil hacer presente la distinción de una angustia subjetiva y que en el estado de inocencia de Adán no se puede hablar todavía de semejante contraposición. En el sentido más estricto, es la angustia subjetiva la angustia que surge en el individuo como consecuencia de su pecado. De la angustia en este sentido hablará un capítulo posterior. Pero si se toma así la palabra, desaparece la oposición de una angustia objetiva, presentándose la angustia justamente como lo que es, como lo subjetivo. La distinción entre angustia objetiva y subjetiva tiene, por ende, su lugar en la consideración del mundo y del estado de inocencia de un individuo posterior. La división formal aquí, el sentido de que angustia subjetiva designa la angustia existente en la inocencia del individuo, la cual corresponde a la de Adán, pero es, sin embargo, cuantitativamente distinta de ella, por obra de la determinación cuantificativa de la generación. Por angustia objetiva entendemos, en cambio, el reflejo de esa pecaminosidad de la generación en el mundo entero. En el 2 del capítulo anterior se hizo presente que la expresión "con el pecado de Adán vino la pecaminosidad al mundo" encierra una reflexión sumamente superficial. Este es el lugar de vindicar los derechos de la verdad que, sin embargo, puede haber en ella. En el momento en que Adán ha puesto el pecado desviarse de él, la atención para considerar el origen del pecado en cada individuo posterior, pues en el mismo momento se ha puesto la generación. Si con el pecado de Adán es puesta la pecaminosidad de la especie, en el mismo sentido que, por ejemplo, la marcha erecta, etc., se supera el concepto del individuo. Esto fue desarrollado en las páginas anteriores. A la vez se protestó en ellas contra el afán experimental de novedad que quisiera tratar el pecado como un objeto curioso, y se estableció este dilema: quien así trata el pecado o no sabe en absoluto lo que propiamente
pretende saber o lo sabe y comete con su pretenciosa ignorancia un nuevo pecado. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, recibe aquella expresión su parte de libertad. Lo primero pone la cualidad. Adán pone el pecado en sí mismo, pero también para la especie. El concepto de especie es, sin embargo, demasiado abstracto para que pudiese poner una categoría tan concreta como el pecado. Pues este es puesto precisamente porque lo pone el individuo mismo en cuanto individuo. La pecaminosidad es la especie. En la especie resulta, pues, una aproximación cuantitativa, pero esta toma su origen en Adán. En esto radica la superior significación que Adán tiene de antemano sobre cualquier otro individuo de la especie. En esto reside la verdad de aquella expresión. Esto ha de concederlo también una ortodoxia que quiere entenderse a sí misma, puesto que enseña que, con el pecado de Adán, ha caído en el pecado tanto la especie como la naturaleza. Pero en la naturaleza no puede haber entrado el pecado con la cualidad del pecado. Habiendo entrado, pues, el pecado en el mundo, ello adquirió una significación para toda la creación. Este efecto del pecado en la existencia no humana es el que he designado como angustia objetiva. Lo entendido por esta puede indicarlo como una referencia a la expresión de la escritura de Capadocia, Tes, Criseos, el anhelo de la escritura, Romanos 8:19. Si es lícito hablar de un anhelar, de suyo se comprende que la creación ha de encontrarse en un estado de imperfección. En expresiones como deseo, anhelo, esperanza, etc., pásase frecuentemente por alto que implican un estado anterior y que éste ha de estar en su lugar y ha de hacerse valer al mismo tiempo que se desarrolla el anhelo. El que espera no ha caído en el estado en que se encuentra por un acaso, etc., de suerte que se encuentre en el totalmente extraño, sino que lo produjo él mismo al mismo tiempo. La expresión de un anhelo semejante es la angustia, pues en la angustia se denuncia el estado del cual se anhela salir, y se denuncia por medio de la angustia, porque el anhelo solo no basta para salvarse. El sentido en que la creación se hundió en la rutina por obra del pecado de Adán, la medida en que la libertad, habiendo sido puesta por haber sido puesto su abuso, arrojó un reflejo de posibilidad sobre la creación, haciéndole estremecerse de compasión, el sentido en que hubo de suceder esto, por ser el hombre una síntesis de la cual fueron establecidas las contraposiciones más extremadas y haberse hecho una de estas mucho más rigurosa que antes, precisamente por obra del pecado del hombre. Nada de esto tiene su lugar en una investigación psicológica, sino que pertenece a la dogmática, a la teoría de la reconciliación, en cuya explicación explica esta ciencia el supuesto de la pecaminosidad. 13. Así debe plantearse la dogmática. Toda ciencia debe tomar enérgicamente ante todo su propio punto de partida, y no perderse en prolijas referencias a las demás. Si la dogmática empieza queriendo explicar la pecaminosidad o incluso demostrar su realidad, no resultará nunca una dogmática y su existencia entera permanecerá problemática y fluctuante. Esta angustia de la creación puede llamarse con justicia angustia objetiva. No la produjo la creación, sino la proyección de una luz muy distinta sobre ésta. Con el pecado de Adán se degradó la sensibilidad hasta convertirse en pecaminosidad. Y así sucede de nuevo cuantas veces viene de nuevo el pecado al mundo. Fácilmente se ve que esta interpretación mantiene abiertos los ojos, puesto que rechaza también la afirmación racionalista de que la sensibilidad como tal es pecaminosidad. Desde que ha venido el pecado al mundo y cada vez que viene a él, tórnase la sensibilidad en pecado, pero aquello que se torna no lo era de antemano. F. Bader ha protestado con bastante frecuencia contra la afirmación de que la finitud, la sensibilidad como tal, sea la pecaminosidad. Pero si no se anda aquí con cuidado, se incurre por un lado muy distinto en el pelagianismo,
F. Bahader en efecto no ha tenido en cuenta en las determinaciones de sus conceptos la historia de la especie, en el cualificar de la especie, o sea, inesencialmente, en la pecaminosidad, pecado, en la relación con el individuo, no, mientras este mismo no hace nuevamente de la sensibilidad del pecado, poniéndose él mismo este último. Algunos pensadores de la escuela de Schelling 14. Schelling habla con bastante frecuencia de angustia, ira, tormento, sufrimiento, etc. No obstante, hay que permanecer algo desconfiado frente a semejantes cosas para no confundir las dolorosas repercusiones del pecado en la creación con los estados y sentimientos de Dios, que Schelling designa con las mismas expresiones. Con ellas designa Schelling, en efecto, los dolores de la divinidad creadora. Si así puedo decir, son expresiones figuradas para lo que él mismo ha llamado en parte también lo negativo y lo que bajo esta denominación ha sido definido por Hegel más exactamente como lo dialéctico. To heteron. La ambigüedad se hace patente en Schelling, pues habla de una melancolía que se extiende sobre la creación y a la vez de una tristeza de la divinidad. Sin embargo, la idea capital de Schelling es que la angustia, etc., designa principalmente los sufrimientos de la divinidad antes de empezar a crear. En Berlín ha expuesto lo mismo de un modo aún más preciso, poniendo en paralelo a Dios con Goethe y a J. von Müller, que solo se encontraban bien mientras producían, y recordando a la vez que una felicidad que no puede comunicarse es una infelicidad. Vengo a hablar de esto aquí porque estas manifestaciones de Schelling están impresas ya en un pequeño tratado de Mark Henke. Este quiere ironizarlas, pero no se debería hacerlo así, pues un vigoroso y pletórico antropomorfismo siempre tiene su valor. El error es, sin embargo, otro. Puede verse en ellas un ejemplo de lo extraño que se torna todo cuando se engaña a la metafísica y a la dogmática acerca del alcance de sus derechos, tratando la dogmática metafísicamente y la metafísica dogmáticamente. Continuando, Schelling. Algunos pensadores de la escuela de Schelling han fijado especialmente su atención en la alteración. 15. La palabra alteración expresa muy bien la ambigüedad. Alterar se usa en la significación de falsificar, cambiar la naturaleza, sacar del estado originario. La cosa se torna otra cosa, pero alterarse tiene también el sentido de ausentarse, porque esta es en el fondo la primera e indefectible consecuencia. Hasta donde yo sé, no emplea el latino esta palabra, sino que dice, cosa bastante notable, adulterarse. El francés dice alterer le monnaie y être altéré. Entre nosotros, en el lenguaje corriente, úsase la palabra con mucha frecuencia, en la significación asustarse. Muchas veces se oye la expresión estoy completamente alterada. Continuando, que la alteración que ha sufrido la creación con el pecado. Se ha hablado también de una angustia que habría en la naturaleza inanimada, pero debilita el efecto el hecho de que tan pronto se cree estar delante de un filosofema de filosofía natural ingeniosamente tratado con ayuda de la dogmática, como de una determinación dogmática haciendo cambiante avisos en el reflejo de una consideración de la naturaleza, se ve esta a una luz misteriosamente mágica. Pero interrumpo aquí estas reflexiones. Me he apuntado tan solo para mostrar enseguida que rebasan la esfera de la presente investigación. Tal y como era en Adán, no retorna la angustia nunca, pues por medio de ella vino la pecaminosidad al mundo. Sobre esta base encontró, pues, aquella angustia dos analogías, la angustia objetiva en la naturaleza y la angustia subjetiva en el individuo. Esta última contiene un más, la primera un menos,
frente a aquella angustia de Adán. 2. La angustia subjetiva. Cuanto más reflexivamente es posible poner la angustia, tanto más fácilmente parece poder convertirse en culpa. Pero aquí se trata de no dejarse engañar por determinaciones de aproximación. Se trata de que ningún comparativo produce el salto, de que ningún más fácilmente facilita en verdad la explicación. Si no se tiene esto presente, se corre el peligro de tropezar de súbito con un fenómeno en el cual todo se desliza tan fácilmente que el tránsito se convierte en un simple tránsito, o el peligro de no poder dar nunca fin al curso del pensamiento propio, pues la observación puramente empírica no puede acabar nunca. Aunque la angustia se tome, pues, más y más refleja la culpa que brota de la angustia con el salto cualitativo conserva el mismo grado de imputabilidad que la de Adán y la angustia la misma ambigüedad. Si se pretendiese negar que todo individuo posterior se halla o ha de hallarse hallado en un estado de inocencia análogo al de Adán, esto sublevaría a cualquiera, tanto como superaría necesariamente todo pensamiento, pues entonces habría un individuo que no sería un individuo, sino que se conduciría solo como ejemplar respecto de su especie, y sin embargo debería ser juzgado a su vez como individuo, es decir, debería ser declarado culpable. Puede compararse la angustia con el vértigo. Aquel cuyos ojos son inducidos a mirar con una profundidad que abre sus fauces siente vértigo, pero ¿en dónde reside la causa de éste? Tanto en sus ojos como en el abismo, pues bastaríale no fijar la vista en el abismo. Así es la angustia, el vértigo de la libertad. Surge cuando, al querer el espíritu poner la síntesis, la libertad fija la vista en el abismo de su propia posibilidad y echa mano a la finitud para sostenerse. En este vértigo cae la libertad al suelo. La psicología no puede ir más lejos, ni quiere tampoco. En el mismo momento cambia todo, y cuando la libertad se levanta de nuevo, ve que es culpable. Entre estos dos momentos está el salto, que ninguna ciencia ha explicado ni puede explicar. La culpa de aquel que se hace culpable en medio de la angustia es todo lo ambigua que es posible. La angustia es un desmayo femenil, en el cual cae la libertad. Hablando psicológicamente, sucede la caída siempre en el desmayo, pero la angustia es, a la vez, todo lo egoísta que es posible, y ninguna manifestación concreta de la libertad es tan egoísta como la posibilidad de toda concreción. Esto es, una vez más, lo sobrecogedor, que determina la relación ambigua, simpatética y antipatética del individuo. En la angustia reside la finitud egoísta de la posibilidad, que no tienta como una elección, pero angustia, pesando con su dulce opresión. En el individuo posterior es la angustia más reflexiva. Esto puede expresarse diciendo que la nada, que es el objeto de la angustia, se torna más y más un algo. No decimos que se torna realmente algo o que signifique realmente algo. No decimos que haya de ponerse ahora en el lugar de la nada el pecado u otra cosa cualquiera, pues puede decirse de la inocencia del individuo posterior lo dicho de la de Adán. Todo esto existe solo para la libertad, y existe solo porque el individuo mismo pone el pecado por medio del salto cualitativo. La nada de la angustia es, pues, en este caso, un complejo de presentimientos que se reflejan en sí mismos, acercándose más y más al individuo, aunque considerados esencialmente no significan nada en la angustia. Pero bien entendido, no una nada con la que el individuo no tendría nada que ver, sino una nada que se halla en viva relación de reciprocidad con la ignorancia de la inocencia. Este carácter reflejo es una predisposición que, considerada esencialmente, no significa nada antes de que se haga culpable el individuo, pero al hacerse este culpable, por medio del salto cualitativo, constituye aquel carácter supuesto, sobre el cual se remonta el individuo por encima de sí mismo, porque el pecado se supone a sí mismo, no naturalmente, antes de ser puesto. Esto es una predestinación, pero sí al serlo.
Vamos ahora a reflexionar algo más de detalle sobre el algo que puede significar la nada de la angustia para el individuo posterior. En la reflexión psicológica vale en verdad como algo, pero la reflexión psicológica no olvida que se supera toda consideración si un individuo hubiese de tornarse culpable, sin más por este algo. Este algo que estrictamente dicho, significa pues el pecado original es a. El efecto de la relación de generación. Se comprende de suyo que no se hable aquí de cosas que puedan ocupar a los médicos, como monstruos, etc. Tampoco es lícito hablar de obtener un resultado por medio de cuadros estadísticos. Lo importante aquí, como en todas partes, es que la disposición de ánimo sea la justa. Cuando se enseña que el granizo y la sequía deben atribuirse al diablo, podrá ello ser muy bien intencionado, pero, consideradas las cosas esencialmente, es lo cierto que con ello se debilita de un modo muy ingenioso el concepto del mal, y hasta se introduce en él casi un tono humorístico, como desde el punto de vista estético es humorístico hablar de un diablo tonto. Cuando en el concepto de la fe se hace valer lo histórico de este modo tan exclusivo, olvidándose su primitiva originalidad en el individuo, tórnase el concepto una pequeñez finita, en lugar de una libre infinitud. La consecuencia es que se acaba hablando de la fe como habla San Jerónimo en Holberg, que reprocha a Erasmo errores de fe por admitir que la tierra es redonda y no plana, como había creído una generación tras otra. De este modo también se puede errar en la fe llevando pantalón bombacho, mientras que todas las gentes antes de ahora van con calzón ajustado. Cuando se hacen cuadros estadísticos sobre los distintos aspectos de la pecaminosidad, representándolos sobre un mapa y haciendo posible por medio del color y del sombreado una rápida ojeada, inténtase considerar el pecado como una cosa notable de la naturaleza, que no se trata tanto de destacar de calcular como la precisión atmosférica y la cantidad de lluvia, y el promedio que resulta es en este caso un absurdo de un sentido muy distinto que en aquellas ciencias puramente empíricas. Fuera, en efecto, un abracadabra sumamente ridículo de alguien pretendiese decir en serio que tocan por término medio a cada hombre 3 octavos de pulgada de pecaminosidad y por ejemplo solo 2 y un cuarto en Languedoc, pero en cambio 3 y 7 octavos en Bretaña. Estos ejemplos no son más superfluos que los de la introducción, pues están tomados de la esfera dentro de la cual se moverá lo siguiente. Por obra del pecado se convirtió la sensibilidad en pecaminosidad. Esta afirmación significa dos cosas. Por obra del pecado se convierte la sensibilidad en pecaminosidad y por obra de Adán entró el pecado en el mundo. Estas determinaciones deben apoyarse de continuo mutuamente, pues de otro modo resulta falsa la afirmación inicial. La conversión de la sensibilidad en la pecaminosidad que tuvo lugar un día es la historia de la generación. Actualmente, la conversión de la sensibilidad en la pecaminosidad es el salto cuantitativo del individuo. Hemos hecho presente, capítulo 1, numeral 6, que el origen de Eva prefiguraba ya en imagen las consecuencias de la relación de generación. Eva revela que es derivada. Lo derivado no es nunca tan perfecto como lo primitivo. 16. Esto no es aplicable naturalmente a la especie humana porque el individuo está determinado como espíritu. En las especies animales, por el contrario, es cada ejemplar posterior exactamente lo mismo que el primero, o mejor,
ser en ellas el primero no significa absolutamente nada. Pero la diferencia es, en este caso, cuantitativa. En esencia, es el individuo posterior tan primitivo como el primero. La diferencia es, para todos los individuos posteriores in pleno, precisamente la derivación, pero esta puede significar para el individuo nuevamente un más o un menos. Esta derivación de la mujer encierra a la vez la explicación del sentido en que la mujer es más débil que el varón, como se ha admitido en todos los tiempos, por el caballero romántico, no menos que por un bajá. La diferencia es, empero, de tal índole que el varón y la mujer son esencialmente iguales a pesar de su diversidad. La expresión de la diferencia es que la angustia es en Eva más refleja que en Adán. Esto tiene su fundamento en que la mujer es más sensible que el varón. No se trata naturalmente de un estado empírico o de un promedio, sino de la diversidad de la síntesis. Cuando existe un más en una de las partes de la síntesis, la consecuencia será que, al ponerse el espíritu, resultará mayor la divergencia y tendrá más campo abierto la angustia de la posibilidad de la libertad. En la narración del Génesis es Eva la que seduce a Adán, pero de esto no se sigue en modo alguno que su culpa haya sido mayor que la de Adán, y menos aún en la angustia, que en la angustia sea una perfección, pues su grandeza más bien predice la grandeza de la perfección. Ya en este lugar nos ha llevado la investigación a ver que la sensibilidad y la angustia están en razón directa, tan pronto como entra en cuenta la relación de generación. Es la anterior afirmación sobre Eva una nueva indicación sobre la relación de cada individuo posterior con Adán, que con el aumento de la sensibilidad en la generación aumenta así un grado la angustia. El efecto de la relación de generación significa pues un más, de tal modo que ninguno de los individuos posteriores hace echar de menos totalmente el común avance sobre Adán, pero sin que por este avance resulte ninguno esencialmente distinto de Adán. Mas antes de pasar a este punto, voy a dilucidar primero la afirmación de que la mujer tiene más sensibilidad y siente más angustia que el varón. La mujer tiene más sensibilidad que el varón, así lo revela enseguida su organización corporal. Exponer esto con más detalle no es cosa mía, sino incumbencia de la fisiología. En cambio, probaré mi afirmación de otro modo, considerando estéticamente a la mujer desde el punto de vista ideal, el de la belleza, y mostrando cómo precisamente la circunstancia de que éste sea su punto de vista ideal prueba que es más sensible que el varón. Luego la consideraré éticamente desde su punto de vista ideal, el de la procreación, y mostraré cómo precisamente la circunstancia de que éste sea su punto de vista ideal prueba que es más sensible que el varón. Donde es decisiva la belleza, produce una síntesis de la que el espíritu queda excluido. Este es el secreto de todo el helenismo. Por eso flotan sobre la belleza griega la seguridad, la serena solemnidad, pero precisamente por lo mismo también la angustia, que el griego no advertía, aunque su belleza plástica temblaba por obra de ella. Por quedar excluido el espíritu, no conduce la belleza griega el dolor, pero no conoce la belleza griega el dolor, pero justo por ello es también profunda, insondablemente dolorosa. Por eso no es la sensibilidad pecaminosa, pero sí un enigma no descifrado que angustia, por eso va acompañada de la ingenuidad de una nada inescrutable, la de la angustia. Cierto es que la belleza griega considera al varón y a la mujer esencialmente iguales, pero hace no obstante una distinción dentro de esta igualdad. Lo espiritual tiene su expresión en el rostro. En la belleza masculina son, empero, el rostro y su expresión más esenciales que en la belleza femenina, aunque la terna juventud de lo plástico impide continuamente
que resalte lo más profundo del espíritu. No es mi propósito exponer esto más extensamente, y voy a demostrar la diversidad con una sola indicación. Venus resulta esencialmente igual de hermosa, aunque sea representada durmiendo, y hasta quizá sea así como resulte más hermosa, y sin embargo es el sueño justamente una expresión de la esencia del espíritu. De aquí proviene que el hombre sea tanto menos hermoso en el sueño, cuanto más vieja y cuanto más espiritualizada sea su individualidad. El niño, por el contrario, es el sueño donde resulta más hermoso. Es en el sueño donde resulta más hermoso. Venus emerge del mar y es representada en una actitud de reposo, o en una actitud que hace inesencial la expresión del rostro. Si, por el contrario, se trata de representar un Apolo, no es posible hacerle dormir, ni tampoco a un Júpiter. Apolo resultaría feo, Júpiter ridículo. Pudiera hacerse una excepción con Baco, pero este es en el arte griego, precisamente la indiferencia entre la belleza masculina y la femenina, por lo que también sus formas son femeninas. En un Ganímedes, por el contrario, es ya más esencial la expresión del rostro. Cuando la belleza se torna otra, repitióse en el romanticismo la diversidad, pero nuevamente dentro de la igualdad esencial, mientras que la historia del espíritu, y este es justamente el misterio del espíritu, que tiene en todo tiempo historia, puede expresarse en la faz del varón, de suerte que se olvida todo lo demás, solo con que los rasgos de aquella historia sean claros y nobles. Actuará la mujer de otro modo, como totalidad, aunque la faz haya adquirido una significación mayor que en el clasicismo. La expresión de su rostro ha de ser en efecto una totalidad que no tenga historia. Por eso no es el silencio meramente la suprema sabiduría de la mujer, sino también su máxima belleza. Éticamente considerada, culmina la mujer en la procreación, pero eso dice la escritura que su deseo debe dirigirse hacia el varón. Cierto que también el deseo del varón se dirige hacia ella, pero la vida del varón no culmina en este deseo, a no tratarse de un caso de locura o de extravío. Ahora bien, este hecho de que la mujer culmine en la procreación prueba exactamente que es más sensible. La mujer siente más angustia que el varón. Esto no obedece a que tenga una menor energía física, etc., pues aquí no se trata para nada de esa angustia, obedece más bien a la doble circunstancia de ser más sensible que el hombre y de estar determinada esencialmente de un modo espiritual, lo mismo que el hombre. Para mí es por ello muy indiferente lo que con tanta frecuencia se ha dicho sobre la debilidad del sexo débil, pues a pesar de ella, fácilmente pudiera este sexo sentir menos angustia que el hombre. La angustia debe entenderse aquí continuamente en relación con la libertad. Por eso, cuando la narración del Génesis hace que el hombre sea seducido por la mujer contra toda regla, resulta ello completamente justificado al reflexionar con más detenimiento, pues aquella seducción fue justamente una seducción femenina, ya que Adán fue seducido en rigor por la serpiente, sirviendo Eva simplemente de intermediaria. Cuando por lo demás se habla de seducción, resérvase comúnmente la superioridad para el varón. Pues bien, voy a mostrar en una sola observación experimental lo que puede considerarse como una experiencia universalmente reconocida. Si me imagino una jovencita inocente y hago a un hombre lanzar sobre ella una mirada concupiscente, ella siente angustia, puede además indignarse, etc., pero primero siente angustia. Si me imagino, por el contrario, que una mujer lanza una mirada concupiscente sobre un jovencito inocente, el sentimiento que éste experimente no será el de la angustia, sino a lo sumo una vergüenza mezclada con horror, precisamente porque él está más determinado como espíritu. Por medio del pecado de Adán vino la pecaminosidad al mundo y la sensualidad, y ésta tomó entonces para él la significación de la pecaminosidad. Fue puesto lo sexual. Mucho se ha charlado
ya en el mundo, de palabra y por escrito, sobre la ingenuidad. Sin embargo, solo es ingenua la inocencia, la cual es también ignorante. Tan pronto como se adquiere conciencia de lo sexual, es irreflexión, afectación y a veces algo peor aún, a saber, un manto para cubrir el placer, hablar de ingenuidad. Pero de que el hombre ya no sea ingenuo, no se sigue en modo alguno que peque. Esto es sólo inspirada charlatanería que seduce a los hombres, desviando la atención de lo verdadero, de lo moral. La cuestión entera de que la significación de lo sexual y de su significación en las distintas esferas ha sido resuelta hasta ahora es innegable, de un modo muy insuficiente y, en especial, muy raras veces en la justa disposición de ánimo. Hacer un chiste sobre el asunto es un mísero arte. Amonestar no es difícil. Predicar, pasando por alto la dificultad, tampoco lo es. Pero hablar justa y humanamente de este asunto es un verdadero arte. Si se hace al teatro y al púlpito dividirse en la respuesta de tal forma que una parte siente enojo en decir lo que la otra dice y por ende resulte la explicación de una toto cello distinta de la otra, esto se llama renunciar a todo e imponer al hombre una pesada carga, en la que no se pone ni un solo dedo propio, la carga de encontrar sentido a ambas explicaciones, mientras que los respectivos adoctrinadores solo exponen una. Esta dificultad habría sido advertida hace mucho, si en estos tiempos no conociesen los hombres con tanta perfección el arte de pasar en medio de la frivolidad la vida tan hermosa dispuesta y en medio de esta frivolidad de cooperar ruidosamente cuando surge un charlatán que habla de esta o aquella idea grandiosa, inmensa, uniéndose para realizarla con una inconmovible confianza con el poder de la unión, aunque esta confianza sea tan notable como la de aquel cervecero que expendía su cerveza a un penning menos del precio de adquisición, contando sin embargo con una ganancia que le traería la cantidad. No debiera admirarme con ello sea así, puesto que en estos tiempos nadie se preocupa de semejantes problemas, pero sé que si Sócrates viviese ahora, meditaría sobre ellos, y aunque lo haría mejor, o, si así puedo decirlo, de un modo más divino que aquel en el que yo puedo hacerlo. Me diría, de ello estoy convencido, bien haces, amigo, en meditar sobre estas cosas, que son, ciertamente, dignas de consideración, porque noches enteras pueden pasarse conversando y no acabarse, empero, de penetrar el portento de la naturaleza humana. Esta convicción es, para mí, de un valor infinitamente más alto que el bravo de todos los hombres actuales. Pues esta convicción hace fuerte mi alma, mientras que el aplauso la sumiría en la duda. Lo sexual no es como tal lo pecaminoso. La verdadera ignorancia de ello está reservada exclusivamente al animal, que por ello se encuentra encadenado a la ceguedad del instinto y avanza a ojos cerrados. Una ignorancia que es a la vez un no saber lo que no es la del niño. La inocencia es un saber que significa ignorancia. Su diferencia respecto de la ignorancia moral es fácil de reconocer, porque esta última está determinada en la dirección de un saber. Con la ignorancia empieza un saber cuya primera determinación es la ignorancia. Este es el concepto del pudor. En el pudor hay una angustia, porque a la altura de la diferencia de la síntesis hállase el espíritu determinado de tal suerte que no está determinado meramente como cuerpo, sino como cuerpo con la diferencia sexual. Ahora bien, el pudor es ciertamente un saber de esta diferencia, pero no un saber que signifique una relación con ella, es decir, no existe el impulso como tal. La verdadera significación del pudor es que el espíritu no puede declararse, por decirlo así, a la altura de la síntesis. Por eso es tan enormemente ambigua la angustia del pudor. No hay
una sola traza de placer sensible en ella, y sin embargo existe una vergüenza. ¿De qué? De nada. Y sin embargo puede el individuo morir de vergüenza, y la pudorosidad ofendida es el de la unión, el más profundo de los dolores, porque es el más inexplicable de todos. Por eso puede despertarse por sí misma la angustia de la pudorosidad. Empero hay que cuidar, naturalmente, de que no sea el placer el que quiera desempeñar este papel. Un ejemplo de esto último encuéntrase en un cuento de F. H. Legel, en la historia de Merlín. En el pudor está puesta la diferencia sexual, pero no en una relación con su correlato. Esto sucede en el impulso, pero como el impulso no es instinto o meramente instinto, tiene eo ipso un telos, un fin, a saber, la propagación, mientras que lo estático es el amor, lo puramente erótico. El espíritu no está puesto continua y simultáneamente aún. Tan pronto como es puesto, no meramente en cuanto constituye la síntesis, sino como espíritu, ha pasado lo erótico. La más alta expresión pagana para esto es que lo erótico es lo cómico. Esto no debe tomarse naturalmente en el sentido en que un libertino puede creer que lo erótico es lo cómico y la materia para su lascivo ingenio. Significa más bien la fuerza y la preponderancia de la inteligencia, que neutraliza ambas cosas, lo erótico y la relación moral con ello, en la indiferencia del espíritu. Esto tiene un fundamento muy profundo. La angustia del pudor consistía en que el espíritu se sentía extraño. Ahora ha triunfado completamente el espíritu y ve lo sexual como lo extraño y como lo cómico. El pudor no podía tener naturalmente esa libertad del espíritu. Lo sexual es la expresión de la profunda contradicción implícita en que el espíritu inmortal esté determinado como genus, género. Esta contradicción exteriorizase como el hondo pudor que aparta la vista y no quiere entender. En lo erótico se entiende esta contradicción en la belleza, pues la belleza es precisamente la unidad de lo psíquico y lo corporal, pero esta contradicción que lo erótico esclarece en la belleza es para el espíritu a la vez la belleza y lo cómico. La expresión del espíritu para lo cómico es, por ende, que el espíritu es a la vez lo bello y lo cómico. Ya no hay ningún reflejo sensible sobre lo erótico. Esto es voluptuosidad, y en tal caso hállase el individuo muy por debajo de la belleza de lo erótico. Hay más bien madurez del espíritu. Solo pocos hombres entienden naturalmente esto en su pureza. Sócrates lo ha entendido, cuando por tanto hace Jenofonte decir a Sócrates que se debe amar a las mujeres feas. Esta frase, como toda la vida de Sócrates, conviértese con ayuda de Jenofonte en un filisteísmo cerril y repugnante, que se parece a todo menos a Sócrates. El sentido es que Sócrates ha puesto lo erótico en la indiferencia y expresa exactamente la contradicción que hay en el fondo de lo cómico, por medio de la correspondiente contradicción irónica que se debe amar a las feas. 17. Así debe entenderse lo que Sócrates dice a Cristóbulo acerca del beso. Ha de ser evidente para todo el mundo la imposibilidad de que Sócrates hablase en serio tan patéticamente sobre lo peligroso del beso, como también el hecho de que no era ningún mojigato moral que no osase mirar a una mujer. Cierto que el beso significa en los países más meridionales y en las naciones más apasionadas algo más que aquí en el norte. Véase sobre esto a Puteanus en una epístola a Juan Bautista Saecus. Necium nos trae vírgenes ulum libidinis rudimentum oculis aut osculis inesse ideoque frunfur vestrae sciunt. C.F. Kempius, Disseratio de Osculis según Vale.
pero a pesar de ello no parece propio del ironista ni del ironista ni del moralista Sócrates hablar de ese modo. Cuando se recargan como moralista los colores, despiértase en efecto el deseo de incitar al discípulo, casi contra la voluntad, a volverse irónico con su maestro. La relación de Sócrates con Aspasia prueba esto mismo. Alternaba con ella sin preocuparse para nada de la vida ambigua que ella llevaba. Deseaba meramente aprender de ella. Ateneo. Y ella parece haber tenido también talento para esto, pues se cuenta que algunos maridos habían llevado con ello a sus mujeres a casa de Aspasia solo para que aprendiesen de ella, pero tan pronto como Aspasia hubiera querido influir sobre él con sus encantos, habría explicado Sócrates que es menester amar a las feas y que no necesitaba esforzarse por aumentar sus amabilidades, puesto que él tenía con Jantipa bastante para conseguir sus propósitos. Cf. El relato que hace Jenofonte sobre la idea que tenía Sócrates de su relación con Jantipa. Como, por desgracia, se repite una y otra vez el hecho de acercarnos a cualquier estudio con opiniones preconcebidas, no es maravilla que para todo el mundo se entienda de suyo que un cínico ha de ser un hombre disoluto. Sin embargo, podríase ver el probable y justamente aquí el ejemplo de la concepción de lo erótico como lo cómico. Una concepción como esta encuéntrase no obstante raras veces en su sublime pureza. Es menester para ello una singular coincidencia de feliz evolución histórica y dotes originales. Si sólo hay una lejana protesta en contra, es la concepción repelente y mera afectación. En el cristianismo ha puesto en suspenso lo religioso a lo erótico, no meramente por medio del malentendido ético al considerarlo como lo pecaminoso, sino considerándolo como lo indiferente, por no haber en el espíritu diferencia alguna entre el varón y la mujer. En esta esfera no se halla lo erótico neutralizado irónicamente, sino puesto en suspenso porque la tendencia del cristianismo es propagar el espíritu, mientras en el pudor siente el espíritu angustia y teme apropiarse la diferencia sexual, salta de pronto la individualidad y busca una explicación, partiendo de la esfera suprema del espíritu, en lugar de profundizarla éticamente. Este es uno de los aspectos de la concepción monacal de la vida. Haya estado esta determinada más exactamente como rigorismo ético o como mediativa contemplación. 18. Por extraño que pueda parecerle al que no está habituado a contemplar cara a cara los fenómenos, hay, empero, una perfecta analogía entre la concepción irónica de lo erótico como lo cómico que tiene Sócrates y la relación de un monje con las mulieres subintroducte. El abuso es, naturalmente, solo cosa de aquel que tiene sentido para el abuso. Y así como en el pudor está puesta la angustia, hállase también en su lugar en todo goce erótico, pues no porque éste sea pecaminoso, en modo alguno, y por esto es por lo que tampoco sirve de nada que el cura bendiga a la pareja 10 veces, aun cuando lo erótico se exprese todo lo bella y pura y moralmente que sea posible, no siendo estorbado en su alegría por ninguna reflexión voluptuosa. Existe sin embargo la angustia, pero sin estorbar, antes bien como un momento indispensable. Es muy fácil hacer observaciones a este respecto. Ante todo, hay que tener aquí la precaución que emplean los médicos, de no tomar nunca el impulso sin haberse asegurado de que no es el propio pulso el que se toma, en lugar del pulso del paciente, es decir, hay que guardarse de que el movimiento que se descubre no sea el que aporte el observador a la observación. Es, sin embargo, cosa fija que todos los poetas hacen entrar la angustia como elemento en la descripción del amor, por puro e inocente que éste sea. Desarrollar el tema es cosa de un estético, pero
¿Por qué esta angustia? Porque en la culminación de lo erótico no puede estar presente el espíritu. Hablo en sentido helénico. El espíritu está ciertamente allí, pues él es el que constituye la síntesis, pero no puede expresarse en lo erótico. Se siente extraño. Dice, pongamos por caso a lo erótico. Querido, yo no puedo ser aquí el tercer hombre, por lo cual voy a retirarme mientras eso dure. Pero esto es precisamente la angustia y esto es precisamente a la vez el pudor, pues es una gran estupidez suponer que deshaga la cosa la bendición de la iglesia o la fidelidad del marido a la mujer. Hay más de un matrimonio profanado, sin que haya sido por obra de un extraño, pero cuando lo erótico es puro e inocente y hermoso, es esta angustia amistosa, suave, y por eso hablan, con razón, los poetas de una dulce opresión. Compréndese, por lo demás, de suyo, que la angustia sea en la mujer mayor que en el varón. Volvamos ahora a nuestro asunto anterior, en efecto, de la relación de generación en el individuo, que es aquel que tiene más sobre Adán todo individuo posterior. En el momento de la concepción es cuando el espíritu se halla más lejos, y por ende es mayor la angustia. En medio de esta angustia nace el nuevo individuo. En el momento del nacimiento culmina la angustia por segunda vez en la mujer, y en este momento viene el nuevo individuo al mundo. La angustia de la parturienta es sobradamente conocida. La fisiología da su explicación. También la psicología ha de dar la suya. Como parturienta está de nuevo la mujer a la altura de uno de los extremos de la síntesis. Por eso tiembla el espíritu, porque no tiene en este momento ninguna función, estando, por decirlo así, en suspenso. La angustia es, sin embargo, una expresión de la perfección de la naturaleza humana. Por eso se encuentra tan solo en las razas humanas inferiores una analogía con el fácil nacimiento del animal. Pero cuanta más angustia, tanta más sensibilidad. El individuo procreado es más sensible que el primitivo, y este más es el más universal de la generación para todo individuo posterior en relación a Adán. No obstante, puede naturalmente este más de angustia y sensibilidad que tiene en relación a Adán todo individuo posterior significar a su vez un más o menos en los diversos individuos. Hay aquí diferencias, las cuales son en verdad tan espantosas que nadie se atreve ciertamente a meditar sobre ellas en un sentido profundo, es decir, con auténtica simpatía humana, sin haberse cerciorado con una imperturbabilidad que nada puede hacer temblar de que nunca se tropezó o se tropezará en el mundo con semejante más, que convertirá lo cuantitativo en lo cualitativo por medio de una simple transición. Lo que la Escritura enseña cuando dice que Dios castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación es atestiguado por la vida en voz bien alta. De nada sirve querer aminorar lo espantoso de esta declaración, considerándola como una doctrina judía. El cristianismo no ha pretendido todavía nunca conceder a cada individuo el privilegio de poder empezar desde un principio en sentido externo. Todo individuo toma su origen en un nexo histórico y las sucesiones naturales hállanse tan vigentes ahora como siempre. La única diferencia está en que el cristianismo enseña a elevarse por encima de aquel más y juzga que aquel que no lo hace es porque no quiere hacerlo. Precisamente porque la sensibilidad está determinada aquí como un más, resulta mayor la angustia del espíritu cuando éste debe experimentarla. El máximum es esta cosa espantosa de que la angustia del pecado produce el pecado. Si se consideran como innatos al individuo los malos apetitos,
la concupiscencia, etc., no se obtiene la ambigüedad en que el individuo viene a hacer ambas cosas, culpable e inocente. En el desmayo de la angustia cae el individuo al suelo, pero precisamente por esto en ambas cosas culpable e inocente. No quiero aducir ejemplos detallados de este más y menos infinitamente fluctuante. Para que estos ejemplos tuvieran alguna significación, exigirían una prolija y cuidadosa exposición psicológico-estética. B. El efecto de la relación histórica. Si tuviera que expresar con una sola frase el más que tiene relación a Adán, todo individuo posterior diría: consiste en que la sensibilidad puede significar pecaminosidad, es decir, es el oscuro saber de aquella en colaboración con un oscuro saber de lo que ha de significar aproximadamente el pecado y con una malentendida apropiación histórica de lo histórico, de te fabula narratur, en que se olvida la pointe, la originalidad individual, y el individuo se confunde sin más con la especie y su historia. No decimos que la sensibilidad sea pecaminosidad, sino que hace de ella tal el pecado. Si nos imaginamos, pues, el individuo posterior, tiene en todo caso un ambiente histórico en el cual resulta patente que la sensibilidad puede significar pecaminosidad. Para el individuo mismo no lo significa, pero este saber da a la angustia aún más. Ahora está puesto el espíritu en una relación de contraposición no sólo con la sensibilidad, sino con la pecaminosidad. Es comprensible que el individuo inocente no entienda todavía este saber, pues sólo se le entiende cuando se le entiende cualitativamente. Pero este saber es, en cambio, una nueva posibilidad, de tal forma que la libertad que en su posibilidad se ve en una relación con lo sensible, siente más angustia aún. Es comprensible que este más general pueda significar un más o menos para el individuo, así para llamar la atención enseguida sobre una diferencia grandiosa. Desde que ha venido al mundo el cristianismo y está puesta la salvación, se ve a la sensibilidad en una contraposición con el espíritu, que no conocía el paganismo y que es sumamente apropiada para robustecer la afirmación de que la sensibilidad es la pecaminosidad. Dentro de la diferencia cristiana, puede cada vez más significar más o menos. Depende de la relación de cada individuo inocente con su ambiente histórico. En este respecto, pueden provocar el mismo fenómeno las causas más diversas. La posibilidad de la libertad denunciase en la angustia. Ahora bien, un aviso puede hacer hundirse al individuo en la angustia. Téngase presente que hablo siempre solo psicológicamente y nunca suprimo el salto cualitativo. Y esto a pesar de estar calculado el aviso para producir el efecto contrario. La vista del pecado puede salvar a un individuo y perder a otro. Una broma puede causar una impresión seria y viceversa, o serie. El hablar y el callar pueden producir el efecto contrario del intentado. En este respecto no hay límites, y en ello es visible otra vez la justeza de la afirmación de que se trata de un más o menos cuantitativo, pues lo cuantitativo es precisamente el límite infinito. No es mi intención exponer más detalladamente lo dicho, por medio de observaciones experimentales, pues esto nos detendría demasiado. La vida es, sin embargo, bastante rica, solo con que se sepa ver. Tampoco se necesita ir hasta París o Londres, pues esto no sirve de nada cuando no se sabe ver. La angustia tiene por lo demás, en este caso, la misma ambigüedad de siempre. En este punto puede salir a la luz un máximo que responde al mencionado antes, que el individuo produce el pecado en la angustia del pecado, a saber, que el individuo se hace en la angustia culpable, no de hacerse culpable, pero sí de ser tenido por culpable. Fuera de esto, el sumo más en esta dirección es que un individuo hállase desde su primer despertar
colocado e influido de tal modo que le resultan idénticas la sensibilidad y la pecaminosidad, y este sumo más se revelará en la forma sumamente penosa de la colisión, cuando no encuentre ningún apoyo en todo el ambiente. Si se añade que el individuo se confunde a sí mismo con su saber histórico de la pecaminosidad y en el terror de la angustia se subsume sin más a sí mismo en cuanto individuo bajo la categoría correspondiente, olvidándose del momento de la libertad, si tú obras así, entonces se habrá llegado al ápice de la evolución. Lo indicado tan brevemente que sólo una experiencia bastante rica puede comprender que se ha dicho mucho, y esto precisa y claramente ha sido ya con frecuencia objeto de consideración. Estas consideraciones intitúlanse por lo general sobre el poder del ejemplo. Es innegable que ya se ha dicho sobre el asunto mucho bueno, aunque no precisamente en estos últimos tiempos superfilosóficos. No obstante, falta con frecuencia la determinación psicológica intermedia, como es que el ejemplo causa efecto. Fuera de esto, trátase a veces la cosa en estas esferas con un poco excesiva negligencia, y no se nota que un solo pequeño error en el más insignificante detalle puede embrollar toda la enorme cuenta de la vida. La atención psicológica fíjase exclusivamente en el fenómeno aislado y no tiene dispuestas al mismo tiempo sus categorías eternas, ni se cuida lo suficiente de salvar a la especie humana, salvando a toda costa a cada individuo dentro de la especie. El ejemplo influiría incluso sobre el niño. Hácese al niño ser justamente un pequeño ángel, pero el ambiente corrompido le precipita en la corrupción. Prosíguese y prosíguese relatando cuán perverso era el ambiente, y así es corrompido el niño. Pero si esto tiene lugar por medio de un simple proceso cuantitativo, se ha anulado todo concepto. A esto, empero, no se atiende, o bien se hace al niño estar de raíz tan degenerado que no saca provecho alguno del buen ejemplo. Pero véase también que este niño no resulte tan degenerado que tenga el poder, no de mofarse nuevamente de sus antepasados, sino también de todo humano discurso y pensamiento, como la rana paradoxa. Se burla de la clasificación de las ranas por los naturalistas y la desafía. Hay muchos hombres que saben considerar lo parcial, pero no son capaces de tener en mente al mismo tiempo lo total. Mas toda consideración de esta índole, por meritoria que sea en otros respectos, solo puede engendrar confusión. O bien el niño no es como los más de los niños son, ni bueno ni malo, pero se encontró en buena compañía y se hizo bueno, o en mala compañía y se hizo malo. Determinaciones intermedias, fórjese una determinación intermedia que tenga esa ambigüedad que salva el pensamiento, y sin esto, en efecto, la salvación del niño es una ilusión, la de que el niño, como quiera que sea, puede hacerse ambas cosas, culpable e inocente, si no se tiene pronta y claramente a mano determinaciones inmediatas. Dense por perdidos los conceptos del pecado original, del pecado de la especie, del individuo y al niño con ellos. La sensibilidad no es, pues, la pecaminosidad, pero cuando fue puesto el pecado, cuando es puesto, hace de la sensibilidad pecaminosidad. Es comprensible que la pecaminosidad signifique al par otra cosa, pero lo que es pecado puede significar además. No nos interesa aquí, donde solo tratamos de sumirnos psicológicamente en el estado que precede al pecado, y dicho en términos psicológicos predispone más o menos a él. Gozado el fruto de la ciencia, apareció la diferencia entre el bien y el mal, pero al par también la diversidad sexual como impulso. No hay ciencia que pueda explicar cómo ha sido así. La psicología trata de acercarse lo más posible al problema y pone en claro la última aproximación,
que la libertad se pone a sí misma delante de sus propios ojos, en la angustia de la posibilidad, o en la nada de la posibilidad, o en la nada de la angustia. Cuando el objeto de la angustia es un algo, no tenemos ningún salto, sino una transición cuantitativa. El individuo posterior tiene un más respecto de Adán y un más o un menos respecto de otros individuos. No obstante, es una verdad esencial que el objeto de la angustia es una nada. Si su objeto es un algo tal que significa esencialmente, es decir, en relación a la libertad, algo, no tenemos un salto, sino una transición cuantitativa que supera a todo concepto. Incluso si digo que para un individuo está puesta antes del salto la sensibilidad como pecaminosidad, hay que sostener que no está puesta esencialmente así, pues este individuo no pone ni entiende todavía esencialmente la sensibilidad como pecaminosidad. Incluso si digo que en el individuo procreado está puesto un más de sensibilidad, es este, con respecto al salto, un más sin importancia. Ahora bien, si la ciencia tiene otra determinación psicológica intermedia que tenga también la ventaja dogmática, ética y psicológica de la angustia, puede preferirse esta determinación. Es, por lo demás, fácil de comprender que lo aquí expuesto es perfectamente compatible con la habitual explicación que se da del pecado, diciendo que es egoísmo. Pero si se profundiza en esta determinación, no es posible empeñarse en explicar la anterior dificultad psicológica, como también se define el pecado de manera demasiado neumática y no se observa que el pecado, al ser puesto, pone tanto una consecuencia sensible como una consecuencia espiritual. Ahora bien, es inconcebible cómo, habiéndose declarado muy frecuentemente en la ciencia moderna que el pecado es egoísmo, no se ha vislumbrado que precisamente por ello es imposible que ninguna ciencia pueda dar una explicación del pecado, pues lo egoísta es precisamente lo individual, y lo que esto significa solo puede saberlo el individuo en cuanto individuo, ya que considerado bajo categorías generales puede significarlo todo, pero de tal suerte que este todo no significa absolutamente nada. La determinación del pecado como egoísmo puede ser, por lo mismo, muy exacta, especialmente si se sostiene a la vez que científicamente carece de todo contenido y no significa nada absolutamente. Por último, en la determinación egoísmo no existe ninguna referencia a la distinción entre el pecado y el pecado original, faltando también la referencia al sentido en que el uno explica al otro, el pecado al pecado original y el pecado original al pecado. Tan pronto como se intenta hablar científicamente del pecado, redúcese todo a tautologías, o se apela al ingenio, con lo cual se embrolla todo. ¿Quién ha olvidado que la filosofía natural encontró este egoísmo en la creación entera, incluso en el movimiento de las estrellas, sujeto continuamente, sin embargo, a la obediencia de la ley del universo? Lo centrífugo sería en la naturaleza lo egoísta. Antes que tomar tan ampliamente un concepto, fuera mejor dejarlo y tumbarse, para dormir en lo posible la borrachera y disipar sus vapores. En ese respecto, ha sido nuestro tiempo incansable, en hacer que cada cosa lo signifique todo. Cuán ágil e infatigablemente no se ve a veces al uno o al otro ingenioso mistagogo prostituir toda una mitología solo para que cada uno de los mitos se torne, gracias a su vista de águila, un capricho en el arpa de su boca. No se ve a veces toda la terminología cristiana desfigurada hasta ser imposible reconocerla por obra de la pretenciosa manera de tratarla algunos especulativos. Si no pone primero en claro lo que significa pecado, de poco aprovecha decir del pecado que es lo egoísta. Ego significa precisamente la contradicción de que lo universal sea puesto como lo individual, solo cuando está dado el concepto. De lo individual puede hablarse de los egoístas.
Entre paréntesis, El pecado original, pintura sobre tabla por Ramón Moore, procedente del retablo mayor de Guimera, Museo Episcopal Beach, foto Orosnos. Cierro paréntesis. Pero, aunque hayan vivido millones de enteros de semejantes egos, ninguna ciencia puede decir sino muy en general lo que es semejante ego. 19. Bien vale la pena reflexionar sobre esto, pues precisamente en este punto es donde ha de mostrarse hasta dónde alcanza el principio moderno de que el pensamiento y el ser son una cosa cuando se le desfigura con malentendidos intempestivos y en parte estúpidos, pero por otra parte tampoco se desea tener un principio supremo que obligue a la vaciedad de pensamientos. Solamente lo general existe porque es pensado y se puede pensar, no meramente de un modo experimental, pues que no se puede pensar así, y es tal y como se puede pensar. La pointe en lo individual es precisamente la conducta negativa como general, la repulsión de esto, pero tan pronto como ésta deja de ser pensada es suprimida y tan pronto como es pensada es alterada, de forma que no se la piensa y solo se la imagina, o se la piensa y solo se imagina haberla recibido también en el pensamiento. Y esto es lo maravilloso de la vida, que cualquier hombre que atienda a ella sabe lo que ninguna ciencia sabe, puesto que sabe cómo es él mismo, y esto es lo más profundo del helénico gnosis sautón, conócete a ti mismo. Perdón, gnosis sautón. 20. La frase latina unum noris omnes expresa fácilmente lo mismo, y expresa realmente lo mismo cuando se entiende por el uno del contemplador mismo y no se espía curioso a los todos, sino que se afirma gravemente el uno que sería demasiado orgulloso. La razón es más bien que son demasiado cobardes y cómodos para entender el verdadero orgullo o para abrirse la inteligencia del mismo. Que en la época moderna se ha entendido bastante tiempo de la pura conciencia del yo, de la regocijada diversión del idealismo, pero ya es tiempo de que se trate de esta frase helénicamente, y además tal como la habrían entendido los griegos, si hubiesen conocido los supuestos cristianos. El verdadero ego solo es puesto por medio del salto cualitativo. En el estado anterior no puede hablarse de él. Cuando se quiere, por tanto, explicar el pecado como lo egoísta, no se hace más que hundirse y hundirse en la oscuridad, pues más bien es lo contrario, que lo egoísta nace por el pecado y en el pecado. Si se dice que el egoísmo fue el motivo del pecado de Adán, esta explicación es un juego en que el explicador encuentra lo que él mismo ha metido antes dentro. Si se dice que el egoísmo de Adán fue causa del pecado, se salta el estado intermedio y la explicación se ha asegurado una dudosa facilidad. Añádase que con todo esto no se dice nada sobre la significación de lo sexual. Aquí estoy yo en mi antiguo punto. Lo sexual no es la pecaminosidad, pero sí, para adaptarme por un momento y hablar insensatamente, Adán no hubiese pecado, nunca hubiera lo sexual entrado como un impulso en la existencia. Es imposible pensar un espíritu perfecto determinado sexualmente. Esto se halla en armonía con la doctrina de la Iglesia sobre la forma en que resucitarán los muertos, con las representaciones que la Iglesia tiene de los ángeles y con las determinaciones dogmáticas sobre la persona de Cristo, mientras que, para hacer una sola observación, Cristo es tentado con todas las tentaciones humanas. No se cita nunca una tentación en este respecto, lo que se explica justamente por haber Él resistido todas las tentaciones.
La sensibilidad no es pecaminosidad. La sensibilidad en la inocencia no es la pecaminosidad, y sin embargo existe la sensibilidad. Adán comía, bebía, etc. La diferencia sexual está puesta en la inocencia, pero no está puesta como tal. Solo el momento en que es puesto el pecado es puesta, en el momento en que es puesto el pecado, es puesta ella también como impulso. Aquí, como en todas partes, debo prohibirme toda consecuencia equívoca, como si, por ejemplo, el verdadero problema fuese hacer abstracción de lo sexual, es decir, negarlo en sentido externo. Una vez puesto lo sexual como punto culminante de la síntesis, no sirve de nada la abstracción. El problema es, naturalmente, introducirlo en la determinación del espíritu. En este radican todos los problemas morales de lo erótico. La solución de este problema es el triunfo del amor en un ser humano, en el cual ha triunfado el espíritu de tal suerte que se ha olvidado lo sexual y sólo como olvidado viene a la memoria. Cuando esto ha sucedido, se ha sublimado la sensibilidad en espíritu y disipado la angustia. Si se compara esta interpretación que se puede llamar cristiana o como se quiera con la griega, se ha ganado con ella, creo yo, más de lo que se ha perdido. Se ha perdido ciertamente una parte de la melancólica serenidad erótica, pero también se ha generado una determinación del espíritu que no conoce el mundo griego. Los únicos que en verdad pierden son los muchos que aún siguen viviendo, como si hiciese 6.000 años que vino el pecado al mundo, como si éste fuese una curiosidad que no les afectase, pues ni consiguen la serenidad griega, que precisamente no se puede conseguir sino solo perder, ni consiguen tampoco la eterna determinación del espíritu.